66, perdón, versículos 1 al 3, es el llamado a la adoración que el Señor nos hace. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar lectura, versículos 1, 2 y 3 del Salmo número 66. Y dice así la palabra del Señor. Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Es grande tu poder, que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Amén. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Alabemos a nuestro Señor entonando la letra del Salmo número 9. Salmo número 9. Bien. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, me alegraré y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, oh Jehová, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Amén. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en los 10 mandamientos en Deuteronomio, en el capítulo 5. Vamos a tomar lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 5, y vamos a leer del versículo número 7 al versículo número 21. Deuteronomio, en el capítulo número 5, y leemos del versículo número 7 hasta el versículo número 21. Yo leo un versículo y ustedes leen al unísono el siguiente. Deuteronomio 5, versículo... Voy a leer desde el versículo número 6, ¿ya? Voy a leer desde el versículo número 6. Y dice así. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eres esclavo. No tendrás otros dioses delante de mí. No hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo,
ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor. No matarás. No cometas adulterio. No hurtarás. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Vamos a orar, vamos a confesar nuestros pecados al Señor. Oremos. Señor, hemos tomado lectura de tu palabra y como tú estos mandamientos diste a tu pueblo en la antigüedad y tu pueblo entendía, Señor, de esta manera cuáles eran sus responsabilidades ante ti y cuáles eran sus responsabilidades ante su prójimo, Señor. Y de igual manera nosotros hoy día también tenemos ese claro conocimiento de que tu palabra es la norma, la regla de fe y conducta para nosotros y nos dice cómo debemos vivir. Y Padre Celestial, nosotros reconocemos que hemos faltado a ti en palabras, en pensamientos, en acciones y no hemos obedecido tu palabra como debería ser. Te pedimos perdón por ello, Señor, porque hemos sido desobedientes a tu palabra o incluso, Señor, sin darnos cuenta, hemos omitido tu voluntad de cómo debemos nosotros vivir. Recibe, Señor, nuestra confesión porque reconocemos sinceramente nuestros pecados delante de ti y te pedimos que tú nos perdones. Te lo rogamos y te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 103. Salmo número 103. Y vamos a leer el versículo número 8 al versículo número 12. Escuchemos la declaración del perdón que el Señor tiene para los que sinceramente confiesan su pecado a Él. Y dice así: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Amén. Alabemos al Señor entonando el Salmo 19, Salmo número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara.
sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz. Amén. Vamos a orar al Señor. Oremos. Señor bendito, ahora que nos disponemos a leer tu palabra y meditar en ella, Padre nuestro, te pedimos tu ayuda. Señor eterno, pedimos tu dirección. Padre nuestro, te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos comprender, entender tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, para tener una lectura atenta. Ayúdanos, oh Señor, para tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Y seamos por ti, Señor, exhortados, consolados, desafiados a vivir en esa fe que tú nos has dado, de acuerdo a tu bendita voluntad. Rogamos tu ayuda, por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo número 7. El libro de los Salmos, en el capítulo número 7, es un poquito extenso el Salmo. Y luego vamos a leer en Romanos el capítulo 8, los primeros 12 versículos. Dice Salmo número 7, así. Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. De lo contrario me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Salmo 7, versículo 3, dice así: Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, y que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. Levántate, Señor, en tu ira. Enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados
y mantén firme al que es justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Sin iniquidad se volverá contra él. Su iniquidad se volverá contra él. Su violencia recaerá sobre su cabeza. Alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Y pasando al Nuevo Testamento, en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 8, desde el versículo número 1 al 17, leemos Romanos 8, 1. Dice, versículo 1 en adelante, Romanos capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos,
y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a exaltar a nuestro Dios entonando la doxología. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Tomen asiento. Les invito a abrir una vez más sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo número 7. Y estamos reflexionando ya en esta porción de la palabra del Señor, desde el Salmo número 3, el último domingo de agosto, y estamos avanzando. El Salmo número 2 lo vamos a compartir en unas semanas más adelante, y después el Salmo número 1. Entonces vamos a tomar nuestra meditación el día de hoy en el Salmo número 7. Y todas, las versiones de la Biblia impresa, Reina Valera el 60, generalmente tienen unos títulos que la casa editorial, Sociedades Bíblicas, pone en los diferentes capítulos de todos los libros de la Biblia. Y por ejemplo acá dice, Sigayón de David que elevó al Señor acerca de Cus el Benjaminita. Hay varios escritos, hay varios tipos de redacción propiamente dichos, y vemos como en el Salmo capítulo 6, cuando dice al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda sobre la octava, Salmo de David. Y igual en el capítulo 5, y así cada uno de los salmos que tienen pertenencia a una autoría conocida, como los de David, nos dan ciertas indicaciones para la entonación y el cántico de los mismos. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel alababa a Dios, como dice Pablo, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y en los salmos vamos a ver expresiones de alegría, vamos a ver salmos de nostalgia, de tristeza, de angustia, como vamos a ver ahora en el Salmo número 7, como también salmos de reconocimiento y anticipo del Mesías, y muchas expresiones de esa naturaleza. David escribió 74 salmos. Los otros 76 salmos en realidad fueron escritos por diferentes autores. Salomón mismo escribió 2 salmos. Moisés, el Salmo 90. Y aquí el Salmo 7 es un salmo de David donde va a expresar una situación bastante particular en lo que refiere a su vida como tal. Y yo quisiera en esta mañana avanzar hasta una parte de este salmo, porque es un poquito extenso,
y el próximo domingo continuaremos con la segunda parte. Y entonces vamos a ver aquí lo que David nos refiere. La primera parte está referida a la oración, a la petición que David tiene. Y eso está en los versículos 1 y 2. Luego, los versículos 3 al 5, vemos cuál es la base para hacer esa petición al Señor, qué fundamento tiene. Y luego veremos en el versículo 6 y 7 también el contenido de esa oración. A ver, vamos inicialmente entonces a ver la oración propiamente dicha en los versículos 1 y 2. Dice: sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. De lo contrario, me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. A ver, leyendo estos dos salmos, ¿qué idea nos da? ¿David la está pasando bien? No, pues David la está pasando bien, mal. Líbrame de todos mis perseguidores. Versículo 2. Me devorarán como leones, me despedazarán. Quiere decir, por lo que está diciendo David aquí, que el momento que le toca pasar a este Hijo de Dios es un tiempo terrible, de angustia, de aflicción. Y es esto que entonces debemos nosotros considerar. Sálvame, Señor, mi Dios. ¿Por qué David expresa esto? Esta es su oración, ¿no? Sálvame, Señor, mi Dios. Líbrame de todos mis perseguidores. Y lo que estamos viendo aquí es que David cree, David confía en el Señor. Por eso, ¿a quién eleva su oración? A Él. Sálvame, Señor, mi Dios. Y nosotros hemos pasado, o nosotros pasamos diferentes momentos de incertidumbre en la vida, de angustia. No es ahora ya el caso, pero hace unos años atrás, cuando hubo un sismo de alta intensidad, yo recuerdo que después habían las réplicas. Y cuando hay un sismo de gravedad, intensidad alta, obviamente, todas en las capas subterráneas, me imagino cómo será ese acomodo de la tierra, cómo serán esas cosas. Desconozco porque no tengo información al respecto, pero vienen las réplicas. Y yo recuerdo que es por los años 80, no recuerdo bien el año 74, 75. El año 70 hubo un sismo muy fuerte. Cuando uno iba por Ancash, había una ciudad en Ancash, es Yungay, muy bonita, nunca la conocí, pero siempre hablaban de eso y mostraban las fotos. Y toda esa ciudad fue tapada. ¿Pero por qué? Porque estaba rodeada de montañas. Y como el sismo fue de gravedad, quedó bajo tierra. Nos podemos imaginar las personas, las vidas, la angustia, la desesperación. Debió ser terrible, inimaginable. Cuando nosotros vemos a veces algunos reportes científicos y escuchamos y se explica en las noticias que los niveles de las capas de la Tierra, y hablan de 7.000, 8.000, 15.000, 20.000 años, y los evolucionistas le ponen millones y millones de años,
el punto es que todos esos niveles tienen toda una explicación. Desconozco yo porque no he estudiado ese asunto, pero por el sentido común y por lo que uno ve y las imágenes y los comentarios que se reciben de las personas entendidas en el tema, uno comprende que ha pasado ese tipo de fenómeno. Entonces, a Dios gracias, no tenemos un sismo de alta intensidad en nuestro país, pero vemos que en otros países sí han habido sismos ya hay de intensidad 9. ¡Wow! Es terrible. Pero gracias a Dios nosotros aquí no tenemos ahora ese problema. Pero la angustia es fuerte, es grande, no podemos controlar. Y no se puede controlar. Yo me acuerdo cuando en el año 70 estaba en la casa de mis padres, ahí en Miraflores, y mi mamá tenía en la parte superior algunas de sus cajitas, me acuerdo, de madera, donde se guardaban los chocolates o las galletas, que cada ciertas tareas que nosotros cumplíamos. Entonces esa cajita se bajaba y mi mamá nos entregaba los bolositos, las cosas. Como que el sismo terminó en el suelo y destrozada, porque cuando entramos después, todo el piso, todas las cosas que estaban en niveles más o menos como los libros de una biblioteca, todo estaba en el suelo, todo estaba en el suelo, una revolución terrible. Impactante, claro que sí. Entonces, algo parecido es con David, pero no con la naturaleza, sino con la interacción de su prójimo. Señor, sálvame, sálvame, mi Dios, porque en ti busco refugio. La declaración de David se da con relación a Dios. Confía en Él y lo primero que hace es expresarle a Él su vivencia, su sentir. Sálvame. No dice solamente sálvame, Señor. Sálvame, Señor, mi Dios. Una relación personal con Él. Él cree, Él confía. Entonces, en el momento de la angustia, del pesar, de la aflicción, David orienta en su oración, su pensamiento, su mente, su vida, su ser, lo orienta al Señor. Señor, sálvame, porque en ti busco refugio. Él está manifestando su confianza en el Señor y le está pidiendo la ayuda. Líbrame de todos mis perseguidores. O sea, una cosa es ser perseguido por una o dos personas, pero cuando es un grupo, cuando son varias personas, y eso lo podemos ver en las películas. Aquí en la casa a veces decimos las películas de los chinitos. Las películas coreanas que suelen pasar son pues de hace muchos años, donde se usaban las espadas, las flechas, lanzas, tiempos antiguos de la humanidad. Bueno, la situación es que pasa en una situación análoga como la que estamos viendo aquí. Y hay quien persigue a su enemigo o a su adversario, y si él no puede llegar, una flecha llega y la persona yace en el suelo. Cosas por el estilo, muy distintas al estilo de vida del siglo XXI. Pero la vivencia, la experiencia humana es dramática. Entonces, David pide ayuda al Señor porque su situación es apremiante. Entonces, él desea que el Señor le libere de esa situación adversa. Líbrame de todos mis perseguidores. Y el énfasis de esta persecución lo dice el versículo número 2. Sálvame, líbrame. De lo contrario, me devorarán como leones. A ver, cuando nosotros vemos las películas en el cine, en la televisión, siempre el león es el animal duro, fuerte, el más fuerte, el cruel, el sanguinario, que destroza todo.
Pero a veces nos damos cuenta que hay películas que justamente el rol que le dan al león no es del rey de la selva, el oso, el feroz, el temible, sino cumple otro rol. Pero aquí lo que está diciendo David es: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, sálvame por favor. ¿Ok? De lo contrario, me devorarán como leones. O sea, lo van a matar. A David lo van a matar, lo van a destrozar, lo van a eliminar. Por eso él busca su refugio en el Señor. Él clama a Dios porque sabe que no tiene opción. Me devorarán como leones, me despedazarán. Si uno se trata de imaginar las imágenes que esto describiría, está destrozado, despedazado, y no habrá quien me libre. Entonces, él tiene la confianza en Dios, él eleva su petición a él, porque sabe verdaderamente que el peligro en el cual se encuentra es algo inminente. Si no hay intervención del Señor, él va a ser eliminado de una manera terrible. Entonces, vemos que la escena, el escenario, el contexto es crítico, es difícil, es adverso. Entonces, el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5 nos dan las razones por las cuales él clama a Dios, pide a Dios, ora a Dios. Señor mi Dios. Otra vez enfatiza, Señor mi Dios. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? O sea, en su pensamiento, en su mente está: si tú obras mal, Dios te va a castigar. Si tú obras bien, Dios te va a bendecir. Jehová Dios puso en el huerto del Edén al hombre para que lo labrara y lo guardase. Y después vemos que en Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios le ha dicho que no debe comer de este fruto, de este árbol, del fruto de este árbol específico de la ciencia del bien y del mal, porque él va a morir. De todo el resto de los frutos del huerto podrá comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque si él come, muere. Y efectivamente en Génesis 3 vemos que eso sucede. Y el hombre se esconde porque su conciencia le acusa que ha desobedecido al Señor. Y usted puede ver ahí en su Biblia, en Génesis capítulo 2, el último versículo de Génesis capítulo 2, dice que Adán y su mujer, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. La evidencia objetiva, concreta del ser humano, en el sentido de la pureza, la inocencia, la ausencia consciente del pecado, no está en ellos. No está. Y en el capítulo 3 se dan cuenta que están desnudos, hacen sus delantales, pero se esconden del Señor, porque la conciencia acusa. Es decir, no debías comer y has comido. ¿Qué ha pasado? Entonces, allí está. El Salmo 7, un poco que traslada ese autoexamen del Hijo de Dios, cómo está con el Señor. Señor, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? El siguiente versículo. Si lo he hecho, si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime. O sea, David está diciéndole: Señor, ¿pero por qué me está pasando esta situación adversa? ¿Por qué voy a ser destrozado por esta gente que viene contra mí? Así como
puedo ser devorado por un animal y destrozado hasta lo sumo. Dime, ¿qué mal he hecho? A mi amigo o a quien lo he oprimido, lo he maltratado, le he hecho daño. Y eso es importantísimo, hacerse su propio autoexamen. Ese es el modelo bíblico. O sea, David nos muestra que la vida del Hijo de Dios es una vida que siempre debe ser orientada en los principios de la fe, de la confianza, de la esperanza en el Señor. Y David lo muestra aquí, frente a la situación crítica y dura que le toca atravesar, porque eso está pasando ahí en el momento. Señor, ¿qué he hecho mal? Señor, ¿qué daño he hecho a mi prójimo? He hecho algo que está completamente fuera de lo que tú has advertido. Si lo he hecho, si le he hecho daño a mi amigo, le he despojado sin razón al que me oprime. Y fíjese, ahí viene lo que dice el versículo, la disposición de David a recibir el castigo. Versículo 5. Entonces, o sea, David mismo lo está diciendo. Entonces, que mi enemigo me persiga y me alcance y me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. Así que tremendo. O sea, podemos ver aquí a David, un hombre maduro en su fe, en su comunión con el Señor, un hombre íntegro, pero no entiende lo que le está pasando. O sea, él no ha abusado, no ha hecho nada que sea contrario a la ordenanza del Señor, pero está pasándola horrible. Si he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces él mismo pone de manifiesto que está dispuesto a recibir el castigo correspondiente. Que mi enemigo me persiga y me alcance y me haga morder el polvo y me arrastre mi honra por los suelos. O sea, podemos ver la seriedad, la sinceridad, la integridad de David, porque él está viviendo como el Señor muestra que viva, pero le está pasando cosas que no entiende. No se entiende. Y entonces es el tiempo de la angustia. Es el momento de la prueba. Entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y me arrastre mi honra por los suelos. Él está dispuesto a recibir el castigo que le corresponde, pero él tiene la convicción, la certeza que no ha hecho mal a su prójimo. Y entonces eso nos hace pensar. A veces en el centro de trabajo se han establecido ciertas condiciones, ciertas normas, ciertos procedimientos, hemos respetado todo y no entendemos por qué viene una situación que ni siquiera nos imaginábamos. Tal vez alguien ha cambiado, alguien cambió, alguien hizo esto, alguien hizo aquello para perjudicarnos. No lo sabemos, pero no entendemos por qué. David está en una situación análoga. Versículo 1. Sálvame, Señor, mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. Él cree en Dios, él sabe que Él es su Dios, Dios vivo y verdadero, y si está en una situación de dificultad, a Él va. Como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y David está clamando al Señor. Pero él quiere que el Señor obre, porque dice, de lo contrario, me devorarán como los leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Es un tiempo de angustia. Sí, es un tiempo de adversidad lo que está viviendo David. Y no tiene respuesta y no entiende, no comprende lo que Dios está
haciendo con él. ¿Qué dice entonces versículo 6 y versículo 7? Levántate, Señor, en tu ira. Enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia, porque que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. Y David ha expresado su clamor, su oración es un clamor de angustia porque la situación que le toca vivir es una situación de alto riesgo. Pueden matarlo, pueden destrozarlo, pueden destruirlo completamente. Y él basa esa razón de su pedido porque reconoce al Señor como su Dios y que él procede conforme Dios le ha mostrado que él debería proceder, pero no entiende lo que le está pasando, porque verdaderamente lo que le está pasando es incomprensible para la vida de él como hijo de Dios. Levántate, Señor, enfréntate al furor de mis enemigos. Versículo 6. Despierta, oh Dios, imparte justicia. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. Y lo que está mostrando aquí en la oración David es que el Señor, al tomar noción, conocimiento de ello, del abuso, del atropello que están haciendo con su hijo, el Señor se va a enojar contra esta gente mala, con esta gente perversa. Es más, el Señor va a juzgarlos. Y entonces Él expresa que Dios, como soberano que es, tome las cosas como corresponde. Reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Lo que estamos viendo aquí es que en la situación extrema de David, que ya no puede controlar las circunstancias, la situación que se le ha presentado, él clama al Señor, se refugia en él, pide que él obre como corresponde, porque verdaderamente la situación de él es crítica en extremo. Versículo 6 expresa bien esa idea. Levántate, Señor, en tu ira. Enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. ¿Qué pensamos de esto? Hemos tenido algunas vivencias o experiencias análogas. Y a veces hemos estado en circunstancias donde ha campeado la injusticia. A veces hemos estado en situaciones donde ha campeado el abuso. Y a veces no hemos sabido qué hacer. No hemos sabido qué hacer. Porque dependiendo de las condiciones y las razones humanas hay motivos y motivos. Hay razones y razones que las personas tienen muchas veces en contra de su prójimo, como lo vemos aquí. Y a veces en nuestro caso, en nuestro centro de labores, la envidia, el egoísmo y los colegas a veces proceden de una forma que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, pero lo que han buscado es nuestra destrucción. ¿Qué hacemos?
Algunas personas, sabemos en algunos casos que algunos renuncian y se retiran del trabajo, se van de ahí. No, no se puede, no, acá no, en esas condiciones es imposible. Y como son amigos, y como son relacionados con los propietarios, con los dueños, y vemos las razones, y está en desventaja, y se está en desventaja. Y en algunos casos se opta por salir de ahí. En otros casos no, se continúa, se sigue. Y David acá no está huyendo al problema. Le está pidiendo al Señor que le ayude, porque Él sí puede vencer a su enemigo. Levántate, Señor, versículo 6. Enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Realmente lo que nos deja pensando en este contexto es la situación, la experiencia de David. Porque, fíjese, el Salmo podría terminar ahí en el versículo 8, ¿no? El Señor va a juzgar a los pueblos. Pero no, vemos que el Salmo tiene 17 versículos. Y a la mitad da la impresión como que, bueno, ya pues, Señor, tú toma el control de ello y haz como corresponde. Versículo 8. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas. Ya tiene listas sus llameantes saetas. Miren al preñado de maldad. Concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y lo ahondó. Y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él. Su violencia recaerá sobre su cabeza. Alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Esta segunda parte de este salmo vamos a continuar meditándolo porque hay varios detalles que poner ahí en nuestra próxima servicio de oración. Vamos a orar. Señor bendito y Padre nuestro, son diferentes los momentos que nos toca vivir y tú en todos ellos tienes propósito para nuestras vidas, Señor. Y vemos en la experiencia de David, Señor, que él clama a ti, que tú le salves, Señor, que tú le ayudes, porque en cuanto a la gente que le rodea, que son sus enemigos, Señor, este grupo desea la destrucción, la muerte de David. Sin embargo, Señor, él cree y él confía en ti.
Y de esa manera también, Señor, nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos diferentes circunstancias y momentos en los cuales vivimos. Y buscamos en ti el oportuno socorro, Señor. Y tú respondes, Dios bendito. Y sabemos, Señor, como dice tu palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, Señor, porque tú eres un Dios justo. Y permites, Señor, las pruebas, permite las circunstancias difíciles para ir amoldando, corrigiendo nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y vemos que para David es una situación, es una circunstancia muy difícil, Señor, muy dura. Y a veces en nuestra vida también nos podemos haber encontrado en situaciones muy críticas, Señor. Sin embargo, tu palabra nos vuelve a ti. Sin embargo, Señor, David, vemos que en ti cree, en ti confía y en ti busca la dirección y la solución de esta situación tan crítica y difícil que le toca vivir. Señor, tu palabra dice que tú nos vas a probar, no más allá de lo que nosotros podamos soportar, resistir. Sin embargo, tú, Señor, dice tu palabra que juntamente con la prueba darás la salida. Necesitamos aprender eso, Señor. Cómo proceder cuando los momentos son duros, adversos, muy difíciles, Padre. Y muchas veces nuestro impulso, nuestra reacción humana nos gana, Señor. Y tú nos estás ejercitando en el control, en el dominio propio, que es parte también, Señor, del estilo de vida que como hijos tuyos debemos desarrollar y crecer. Señor, eres sabio, que permite las cosas siempre con un propósito para nosotros. Ayúdanos a mirarnos, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a llevar a ti, a traerte a ti, Señor, todas nuestras causas, nuestras angustias, nuestros fracasos, Señor. Y seas tú el que nos permita ver cómo debemos enfrentarlos en tu ayuda y en tu dirección. Y gracias te damos, Señor, porque eres un Dios fiel, misericordioso, compasivo, justo, Señor. Ayúdanos, oh Señor, también nosotros a meditar en este salmo, a mirarnos a nosotros también. Y las cosas que no están bien, en tu ayuda, Señor, podamos cambiarlas. Y de esta manera, Señor, nosotros seguimos creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo. Padre bendito, te agradecemos por este tiempo breve pero significativo en nuestra reflexión para contigo, en nuestra vida, nuestras vivencias, nuestro carácter, nuestras experiencias que tenemos, Señor, de fe contigo. Y nos ayude, Señor, a examinarnos, a mirarnos. Y en tu ayuda y en tu dirección podamos, Señor, proceder de la manera que corresponde. Ayúdanos, Dios bendito, porque tu palabra nos has dado para bendición de nuestras almas, de nuestra vida, Señor. Y, Señor, que nos ayudes a meditar también, Señor, en aspectos de nuestro carácter en nuestra vida. Y todo aquello que corresponda a ti,
nos ayudes a seguir creciendo en la gracia tuya, Señor. Y lo que no corresponde a ti, Señor, en tu nombre podamos enfrentar y eliminar, Señor, con tu ayuda de nuestra persona, de nuestra vida, porque eso entristece al Espíritu Santo, Señor. Oh Padre nuestro, ayúdanos, oh Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y de meditar en ella, Señor. Oramos, Padre nuestro, por los hermanos de nuestra congregación. No les vemos a muchos de ellos, Señor. Tú seas con cada uno, Señor. Les ayudes, les confortes, les animes. Y Padre Celestial, te rogamos que nos dirijas para hacer las cosas bien. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, en sus quehaceres cotidianos, en sus trabajos, en las tareas cotidianas, en las diferentes cosas que deben realizar, Señor. Y también, Señor, que todas ellas contribuyan al fortalecimiento y al crecimiento en su fe en ti, Señor. Y ellos también puedan ser instrumentos de bendición para los demás. A veces, Señor, una sola palabra es suficiente. A veces, Señor, una acción es suficiente. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a vivir como corresponde. Tú dirijas a nuestros hermanos, nuestras hermanas, los jóvenes, las señoritas, los niños, los pequeños. Podamos, oh Señor, cada uno proceder como corresponde en nuestras vidas. Y siempre tengamos presente que como hijos tuyos somos llamados a hacer bendición a los demás. Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado y nos ayudes, Señor, a vivir tu palabra cada día de nuestra vida. Y cuando las cosas no están bien, podamos reconocer y podamos ponerlas delante de ti. Y tú nos ayudes, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, a tener victoria en esas cosas a las cuales nosotros debemos morir. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, y nos ayudes a cada uno de nosotros a reflexionar, a pensar en tu palabra y a vivir conforme a ella, porque eso a ti te agrada, Señor. Oh Señor eterno, rogamos, Señor, por nuestro país, por nuestra nación, por nuestras autoridades, Señor. Señor, esta nación ha vivido tiempos muy difíciles. Señor, hemos vivido tiempos en esta nación muy críticos. Muertes por doquier de miles de personas en esta nación. Hoy día esas noticias casi ya no se escuchan, pero están volviendo a surgir, Señor. Padre nuestro, oramos por nuestras autoridades, Señor, que procedan como corresponde, en justicia, Señor, en verdad. Y a tus hijos, Señor, porque tú tienes pueblo en esta ciudad, úsales, Señor, ayúdales, ayúdanos, Padre, para ser de bendición donde nosotros estamos. Ayúdanos, Dios bendito. Y como dice tu palabra, podamos ser sal y luz, Señor, en un mundo de tinieblas y de oscuridad. Padre nuestro, oramos por nuestras autoridades, por tus hijos que están puestos en diferentes niveles de responsabilidad. A cada uno de ellos les ayude, Señor, les dé sabiduría para proceder como conviene, Señor. Cuándo callar, cuándo hablar, cuándo actuar. Oh Señor, tanto necesitamos de sabiduría de lo alto, Señor.
para proceder como corresponde. Ayuda a tu iglesia, Señor, a lo largo de este país, Señor. Costa, sierra, selva, norte, centro, sur. Hay varios millones, Señor, de hijos tuyos en esta nación. Ayúdanos, Padre, para ser instrumentos de bendición a los demás. Que esta nación, Señor, sea bendecida con el Evangelio de Cristo en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre nuestro, ayúdanos a buscar hacer las cosas como corresponde y tú seas exaltado y glorificado, Señor. Oh Señor eterno, encomendamos nuestras vidas en tus manos y seas tú dirigiéndonos, motivándonos, orientándonos en cada cosa por hacer. Gracias te damos, Señor, y nos ayudes en nuestro diario vivir a siempre tener presente que somos hijos tuyos y estamos llamados a hacer bendición para los demás. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Vamos a entonar el Salmo número 51. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis faltas, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Señor, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Sé que malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, Señor. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad, y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
Señor, mis labios y mi boca tu alabanza proclamarán. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te agrada un holocausto. De lo contrario te lo ofrecería, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón arrepentido, y en tu buena voluntad haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo perfectos, ofrecerán becerros en tu altar. Amén. Corresponde ahora presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu provisión a nuestras vidas, por la salud, por el trabajo, por las diferentes condiciones, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, materialmente, laboralmente, económicamente, Señor. Y de lo que recibimos de ti, oh Dios, una parte separamos para ofrecerla, para presentarla ante ti como nuestra ofrenda, Señor. Es una expresión de nuestra adoración a ti, una expresión de nuestra gratitud, una expresión de nuestra obediencia, Señor, a tu voluntad, y que tú bendigas, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, y que cada uno de nosotros también, Señor, en el centro de trabajo, en el centro de labores donde estamos, podamos proceder como corresponda, y también, Señor, como corresponda, recibir lo que significa nuestros ingresos, nuestra remuneración, nuestros salarios, en lo que nosotros hacemos, Señor. Ponemos nuestra vida delante de ti, pedimos tu ayuda, tu bendición, y también, Señor, de lo que nosotros hemos apartado y entregado para ti, te damos gracias, tú lo bendigas, y también seamos instrumentos de bendición, Señor, con el Evangelio de Cristo para los demás. Padre nuestro, gracias te damos porque eres el Dios sustentador y proveedor para cada una de nuestras necesidades que tenemos, y te agradecemos, Señor, por tus cuidados y tu provisión. Bendícelo, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar lectura. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Corintios, el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, en el capítulo número 11. Y Primera Corintios capítulo 11, vamos a tomar lectura desde el versículo número 17 en adelante. Dice así, Primera Corintios 11, versículo 17: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia,
Hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Amén. Bueno, hemos leído un poco más ampliado el texto que siempre se lee con relación a la cena del Señor. Es importante ver cómo el apóstol Pablo refiere el contexto de la iglesia en Corinto. Como ya todos conocemos, Corinto era una ciudad extremadamente inmoral. Si a alguien se le quería decir que era una persona de mal vivir, se le insultaba diciendo: él es un Corinto, pues. Eso nos muestra que la condición era muy dura, muy difícil para la iglesia. Sin embargo, Pablo fue a Corinto en la dirección del Señor y plantó una iglesia allí. Y el evangelio era predicado, anunciado, y cada día se añadían más los que habían de ser salvos. Así dice la palabra del Señor. Pero Pablo entonces exhorta a los hermanos a tener presente, como el caso de nosotros hoy día también, que vamos a participar del sacramento de la cena del Señor. Justamente es un sacramento que instituyó el Señor para que su pueblo, su iglesia, le recuerde siempre lo que Él hizo. El pan, el vino, símbolo de su cuerpo y de su sangre, que Él experimentó en ese juicio al morir en la cruz del Calvario, y cómo el Señor verdaderamente hizo posible para nosotros lo que para nosotros era imposible, alcanzar nuestra salvación. Y esos desórdenes que la iglesia de Corinto tiene, Pablo los advierte y los señala para que los hermanos reorienten su vida como corresponde. Y eso es algo muy importante. Entonces, nosotros también aquí estamos para participar del sacramento de la cena del Señor, y precisamente es eso: recordar
lo que el Señor Jesús instituyó para que nosotros como iglesia de Él podamos siempre tenerle presente a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tal cual lo dice, por ejemplo, acá el versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor. Te damos gracias por este momento porque así como nuestro Señor Jesucristo instituyó este sacramento la noche de su entrega, así también, Señor, era su propósito que tu iglesia, en el devenir de los tiempos, siempre tenga presente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Su obra, Señor, que Él vino a cumplir para que nosotros podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, la salvación, la vida eterna en Cristo. Gracias te damos, Señor. Y permítenos, Padre nuestro, cada vez que participamos de este sacramento de la Cena del Señor, tengamos presente quién eres tú, quiénes somos nosotros. Y estamos agradecidos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Nosotros somos pecadores arrepentidos que necesitamos, requerimos de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Y por eso nosotros estamos aquí ahora, en esta comunidad de fe, expresando nuestra confianza, nuestra fe en ti, Señor. Y es así como nosotros también nos alimentamos de ese mensaje, de esa esperanza, de esa salvación en Cristo Jesús. Gracias te damos por el pan, gracias te damos por el vino. Pedimos, Señor, que tú los bendigas, porque han sido separados de su uso cotidiano para representar, simbolizar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, te pedimos estos favores, en Cristo Jesús, oramos así. Amén. Amén. Como vamos a participar en la cena del Señor, podemos poner de pie. Dice la palabra del Señor. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Comamos.
Dice la palabra del Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Ahí va. Dice la palabra del Señor: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Señor, para participar del sacramento de la cena, de la Santa Cena, como le conocemos, y como, Señor, al percibir este pan y este vino, representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, por la fe que tú nos has dado, somos edificados y somos confortados en ese mensaje de esperanza, de fe, de salvación, en la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, te damos gracias porque todos nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Y nosotros tenemos la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva en Cristo Jesús. Permítenos, Padre, agradecerte y ser afianzados y renovar nuestros votos de vida contigo, porque te reconocemos como nuestro Dios, porque te damos gracias, Señor, que al entender ese mensaje de salvación, nuestro Señor Jesucristo, en tanto Él dio su vida por nosotros, nosotros somos partícipes de una bendición eterna contigo por siempre y jamás. Gracias te damos, Padre, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por ese mensaje de esperanza, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a renovar nuestros votos, nos ayudes, Señor, a continuar en esta vida que tú nos has llamado, y sigamos adelante, teniendo presente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 103. Alma mía, Jehová, bendice
santo nombre de mi corazón, Lord. Bendice, alma mía, Dios, no olvides tú jamás los beneficios que el Señor con su bondad te da, pues toda tu iniquidad perdona tu Señor, tus aflicciones y dolor los sana con su amor. Tu vida rescatado, Dios, de eterna destrucción, y te corona de favor y toda bendición. Tu boca sacia, Dios, también de toda plenitud, y así cual águila tendrás eterna juventud. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor eterno, te damos gracias por este tiempo breve, sin embargo significativo, en nuestra vida de fe y de comunión contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, por la entonación de las alabanzas a ti, por la meditación, la reflexión en tu palabra, por participar del sacramento de la Cena del Señor. Te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Y te rogamos y te pedimos que nos ayudes para que cada uno también, Señor, al empezar esta semana como empezamos adorándote y alabándote a ti, podamos continuarla, Señor, teniendo presente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres el Dios vivo y verdadero, que ha establecido la salvación de su pueblo por tu gracia y por tu misericordia. Nosotros somos tu iglesia, Señor, llamados por ti, salvados por ti, para proclamar y anunciar las buenas nuevas a los demás. Ayúdanos en el centro donde nosotros laboramos o estudiamos o trabajamos, y nos permita, Señor, ser de bendición a los demás, en la eficiencia, en la diligencia, en la responsabilidad, en las tareas que debemos tener, asumir, y también, Señor, en un testimonio consciente de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra comunión contigo. Y tú nos ayudes, Señor, para hacer bendición a los demás. Gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia. Y nos ayudes en esta semana, Señor, en cada día, en las diferentes actividades y tareas que debemos cumplir. Despídenos con tu paz y con tu bendición, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos el cántico de Simeón. Ahora soberano Señor, permite que conforme a tu palabra tu siervo vaya en paz, porque han visto mis ojos tus
salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden tomar asiento. Un saludo a los hermanos que están conectados y a los que estamos aquí. Un saludo cordial en el Señor. Hoy día nosotros hemos realizado nuestro servicio de oración, y en cuanto a lo que corresponde a nuestras actividades de esta semana, tenemos nuestra reunión de oración el día miércoles. También el jueves tenemos la reunión para matrimonios. No tuvimos la sesión anterior, o bueno, hubo un cambio, por lo que dentro de las actividades del SBR, del seminario, se dieron algunas clases por parte del pastor Alonso Ramírez, y verdaderamente eso nos tomó toda la semana, y gracias a Dios ha sido de mucha ayuda, mucha bendición. Y también nosotros queremos tener presente que nuestra reunión para matrimonios son un jueves sí y un jueves no. Entonces nos toca este día jueves también. Hemos puesto ahí en el WhatsApp la lectura del capítulo propiamente dicho, y también las preguntas que están pendientes con sus respuestas respectivas, la número 3, la número 4 y la número 5 del capítulo número 2. El significado del matrimonio del pastor Timothy Keller y de su esposa. Es un libro muy sólido en la enseñanza bíblica que da, pero también en la particularidad de los alcances y detalles que se vierten en cada uno de ellos. Es de mucha bendición. Y creo que participar en esos estudios, el requisito no es ser casado. Obviamente el casado lo va a aprovechar mucho más. Bueno, depende de las cosas. Pero también las personas que no son casadas pueden participar, porque en cuanto a formación para matrimonio, nosotros tenemos 12 sesiones. Hay otras iglesias que tienen más sesiones, pero tenemos 12 sesiones. Y lo que estudiamos es más o menos lo que el pastor Timothy Keller en su libro desarrolla. Pero en el libro lo desarrolla con mucho detalle algunos, y es muy bueno. Y si es oportuno, entonces podemos tenerlo así. Es el día miércoles entonces nuestra reunión de oración, y el día jueves nuestra reunión para matrimonios. Y lo pasamos siempre por el WhatsApp, y en eso sí tenemos que estar al tanto, al día, de quienes están presentes, quienes no, o sea, quienes están registrados en la lista, y no omitir a nadie para que ninguno se pueda perjudicar al no participar. A veces hay limitaciones de carácter físico para estar aquí o allá, y el WhatsApp nos ayuda muchísimo. Entonces animamos a los hermanos, hermanas, amigos, amigas a inscribirse, pasarnos la voz y poder participar de este tiempo también. Entonces les referimos esto, lo tengan presente. Y entonces estamos viendo si tomamos otro día de la semana, pero para otra actividad. Hasta no tenerlo definido no vamos a comunicar, pero tiene que ver sobre pasos y fundamentos de la fe. Entonces el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Nos vemos el día miércoles y nos vemos el día jueves. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Good being.